Morena es el partido más grande de América Latina, pero la cuarta transformación, la revolución de las conciencias, ese cambio de régimen que implica no seguirle dando al voto un precio, una mercancía, no lo es un derecho y es la única oportunidad que tenemos de cambiar la vida pública en México. Esa revolución de las conciencias, que es el voto libre y es el voto informado, la revolución es la más grande del mundo y eso muchos mexicanos aún no lo valoramos. Porque es muy difícil cambiar la forma de gobierno cuando ya se está en el gobierno. Porque cuando se gobierna en la incongruencia, el compromiso de Morena es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y cuando en la incongruencia gobiernas con las siglas de Morena y traicionas sus principios, aíslas a la gente de la esperanza y crees entonces que las cosas no van bien. Y entonces una presidenta como la que hoy tenemos, que se ha entregado con devoción al pueblo, que todos los días en la mañanera nos habla, que todas las veces que tiene oportunidad en fines de semana o entre semana, anda de un estado para otro, incansable nuestra presidenta, nada más en este año de gobierno, a Tlaxcala ya ha venido como 4 veces. ¿Cómo una mujer sola puede cambiar el país? Necesita de su pueblo, necesita de sus gobernadores, necesita a sus presidentes municipales, los necesita en la calle informando, pero los necesita trabajando en la honradez, en el amor al pueblo. Por eso, el 20 de noviembre que nos llamó a una reunión, nos dijo, por encima de las diferencias, unidad en el proyecto de transformación. No importa de dónde venimos, importa hacia dónde vamos. Y todos los que tenemos cargos de Morena nos pidió que saliéramos a la calle, que tomáramos las plazas públicas, que camináramos casa por casa y les informáramos. El proyecto de la cuarta transformación está vivo. Regresar al pasado no es opción. Hay que mirar para adelante. Hay que cambiar lo que tengamos que cambiar en el ejercicio del poder, pero no podemos pensar que retroceder es una opción para nuestro pueblo. No. 13.5 millones sacamos de la pobreza, pero todavía nos faltan 30 millones más. 13.5 salieron de la pobreza. Ahora, esta nueva clase media que se forma debe formarse con conciencia, porque los que apenas vamos saliendo de la pobreza, no debemos olvidar que 2 pasitos abajo y volvemos a ser pobres. Tenemos que seguir avanzando y sostener este crecimiento económico que México tiene, a pesar de la embestida que todos los días nos hace Estados Unidos para doblegarnos. Nos necesita nuestra presidenta unidos abajo. Por eso, con esas altas miras, no caben las diferencias políticas, aunque quepa la reflexión de que podemos mejorar. Hay cosas que debemos cambiar y en humildad las debemos reflexionar. Los enemigos no están dentro de Morena, los enemigos están fuera, en esa clase conservadora que no se ha resignado a perder sus fueros y privilegios, en esos políticos, vendepatrias, traidores a México, que claman porque venga Estados Unidos a intervenir para rescatarnos. A esos que miran hacia afuera y no miran hacia adentro, son los verdaderos enemigos de México. Los embates de la derecha, aliados de poderes económicos con poderes fácticos que vienen desde el extranjero. Esos que invierten 90 millones de pesos en campañas de desprestigio en redes sociales. Esos son los adversarios de México. Dentro de Morena, debemos en este momento tener claro que por encima de todo, hasta por encima de la disputa del poder, está el proyecto nacional de Morena que nace, que vive y que está en el pueblo, y que nada más está mirando lo que nosotros hacemos para alejarse de nosotros. Llamo a la unidad, a esta que nos ha nuestra presidenta pedido. Unidad, unidad por encima de nuestras diferencias, humildad ante el clamor popular del pueblo que nos pide no fallar, y unidad en torno a nuestra líder nacional, la mujer
más poderosa del mundo, pero también quien ejerce el poder con toda la humildad, la extraordinaria presidenta que tenemos, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso, aquí, desde mi tierra, desde mi principio y desde mi fin, llamo a la unidad, llamo al trabajo, llamo a la reconciliación, llamo a la reflexión y llamo a que todos juntos nos unamos para salvar a México de toda esta campaña de desprestigio. ¡Viva! Quiero decirles que entrego un informe, un volante muy sencillo que resume 23 reformas a la Constitución, más de 40 leyes reglamentarias, 13 nuevas leyes, más de 40 decretos. Todos los días en el Senado de la República trabajamos para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. Aunque la gente muchas veces dice, ¿y esta senadora qué hace por mí? No viene a inaugurar calles, no reparte lámparas, no da despensas, no da tinacos, no da calentadores. ¿Para qué sirven los senadores? Los senadores no ejercemos recursos públicos, no tenemos dinero para hacer gestión, la Constitución no nos da esas facultades. A nosotros nos faculta hacer leyes, modificar leyes, crear nuevas. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Acaso ustedes, su familia, no gozan hoy de una pensión de adultos mayores que es un derecho, no una dádiva? Que levante la mano aquí, ¿quién en su familia goza de uno de los derechos constitucionales que hemos aprobado? Adultos mayores, discapacidad, becas para los jóvenes, ampliando la pensión para las mujeres a partir de los 60 años, las becas para los niños en secundaria, el próximo año los niños de primaria. Pues todos esos derechos nosotros los legislamos. No importa que simpaticen o no con Morena, si les caemos bien o les caemos mal, si tienen o no tienen una pensión por su trabajo, si son de la clase media o de la clase más humilde, todos van a cobrar su pensión de adultos mayores porque es un derecho, no una dádiva. No hay condición, es su derecho y los derechos no se condicionan. Por eso es importante defender los avances que tenemos en materia constitucional. Desde 1917 no construíamos derechos sociales, desde 1917. Hoy estamos en una revolución y por eso esta revolución ha democratizado el presupuesto. Lo que antes se quedaba unas cuantas manos, hoy lo estamos distribuyendo en toda la base popular que México reclama y quiere para tener mejores condiciones de vida. La reforma al Poder Judicial. Yo sé que muchos de ustedes dirán que tenemos que mejorar la forma en cómo se eligen a los integrantes del Poder Judicial y tienen razón. Pero hay un derecho inobjetable, le devolvimos al pueblo el derecho que la Constitución establecía de que todo el poder emane del pueblo, artículo 39 de la Constitución. Ya la Suprema Corte de Justicia nos ha dado una probadita de lo que significa tener una Suprema Corte de Justicia votada por el pueblo. Después de más de 16 años en que un empresario con amparos había evitado que se le cobraran los impuestos, la Suprema Corte ha decidido que los amparos no tienen ya ningún fundamento legal y que está obligado a pagarlos. Al desechar todos estos amparos que había promovido Salinas Pliego, hoy está obligado a pagar más de 33,000 millones de pesos que le debe al erario público. Estos impuestos que tienen que regresar al pueblo porque no se pueden seguir concebiendo riquezas por tener nexos y privilegios con las altas élites del poder. Este ejemplo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia es lo que implica tener la justicia al servicio de los más pobres, del pueblo de México. Así como la Suprema Corte de Justicia hoy le responde a la nación, queremos que le respondan a la nación los tribunales locales de justicia y los jueces locales de justicia, que la justicia deje de ser un anhelo del pobre y sea realmente pronto y expedito para todos. El artículo 2 de la Constitución
reconoce por primera vez en 500 años a los pueblos originarios como entes de derecho público, pero también de presupuesto. Gracias a eso, municipios como Calpulalpan hoy es reconocida con comunidades como pueblos originarios y les está empezando a llegar su presupuesto directo, donde no interviene ni el gobernador, ni el presidente, ni siquiera los presidentes de comunidad. El próximo año van a llegar más recursos para nuestras comunidades indígenas. Van a llegar para Calpulalpan recursos para comunidades como Santa Isabel Mixtitlán, Coahuila y San Cristóbal. Estos 3 pueblos van a tener recursos adicionales a los presupuestados por ser comunidades originarias. Pero además, muy importante, al ser reconocidos como pueblos indígenas, su territorio está protegido. Cualquier actividad, cualquier empresa, donde tenga que ver la utilización del territorio de pueblos originarios, tiene que pasar por una consulta popular. Se acabó que nada más en lo oscurito los presidentes de comunidad se alíen y entreguen territorios sin que el pueblo opine. Cualquier proyecto que tenga que ver con el uso de nuestro territorio, o se va a consulta popular o ganamos un amparo, pero aquí el que manda es el pueblo, nunca más los intereses de las élites corruptas. Junto con estos derechos, amigas y amigos, consolidamos derechos que parecía que eran realidad y no lo eran. Un salario digno. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue la última etapa del neoliberalismo, se producían 100,000 pobres diarios. Con la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se detuvo el incremento de la pobreza. Empezó el combate de la misma. Logramos sacar a 13.5 millones en su sexenio de la pobreza y aumentamos los salarios mínimos en un 130%. ¿Cómo fue que en el periodo de Peña Nieto los salarios eran los más bajos del mundo? Porque aunque la Constitución decía que 8 horas de trabajo merecían un salario mínimo, olvidaron que decía la Constitución que el salario mínimo tendría que alcanzar para que una familia tuviera una vida digna, que alcanzara para la canasta básica y para otros derechos. Gracias a que llegamos nosotros hoy al segundo piso de la Cuarta Transformación, establece la Constitución en el artículo 123 que el salario aumentará cada año por encima de la inflación. Así es como vamos a ir incrementando los salarios que desde hace casi 40 años antes de nosotros se habían convertido prácticamente en despojo del trabajo y en esclavitud del trabajo mal pagado de toda la clase trabajadora de México. Reconocimos como derecho humano la vivienda y gracias a esto no solamente recuperamos el Infonavit y toda la capacidad que puede tener hoy con facultades en el Estado para producir vivienda, sino que además bajamos los costos. Vamos a construir vivienda digna, amplia, grande para las familias que son mexicanas de clases trabajadoras. Los financiamientos no solamente es casa directa, puede ser en casa usada o puede ser para mejora de vivienda, para ampliación, incluso para comprar terrenos. Van a ser además casas de calidad, no como las que antes nos hacían, unos cuartitos que en un pie estabas en la cocina, el otro estabas en la sala, se caían a los 3 meses de que te entregaban la vivienda, se le hacían hoyos hasta con el tacón de tu zapato. Por eso, las viviendas que hoy vamos a construir son dignas. Pero no solo eso, por primera vez en la historia se ha presupuestado dinero, presupuesto público para construcción de vivienda para las y los más pobres de México. Los que ganan menos de 2 salarios mínimos podrán competir por vivienda que va a construir el gobierno. Se van a entregar a los estados de acuerdo al porcentaje de población que se tiene. Y estas viviendas se van a dar en prioridad a mujeres con hijos, con dependientes económicos, tomando una de las grandes necesidades de las madres solteras. ¿Qué es lo que más piden las madres solteras de nuestro país? Vivienda y un sistema de cuidados para que cuando sales a trabajar alguien pueda cuidar a tus hijos.
El próximo año vamos a consolidar el sistema de cuidados para que el gobierno coadyuve en el cuidado de los hijos, de las hijas de la clase trabajadora. Pero también les vamos a dar la oportunidad de vivienda y a los jóvenes que nos necesitan tanto. Hay un programa y hay etiquetado presupuesto para que vivienda lleguen a los jóvenes que tienen dependientes económicos y la pueden adquirir a partir de renta. La rentarán y con este sistema poco a poco la van a ir pagando los que ganen menos de 2 salarios mínimos. Esto es histórico, pero no solo eso. Nacionalizamos los ferrocarriles, los recuperamos para México y ya se construyen dos grandes vías, la que va a México-Querétaro y México-Pachuca, y la México-Pachuca va a pasar por Calpulalpan. Vamos a ser beneficiados de que es uno de los grandes servicios que habían privatizado para nosotros los mexicanos. Recuperamos Pemex y Comisión Federal de Electricidad al darles nuevamente en la Constitución el reconocimiento de empresas públicas. Después de casi 30 años de convertirlos en chatarra, de mandarnos a comprar combustibles al extranjero y a tener gasolina y diésel caros, siendo dueños de petróleo, empezamos a recuperar nuestra empresa petrolera y energética, eléctrica. No va a ser fácil que estas empresas vuelvan a ser tan productivas, competitivas y absolutas como lo fueron en el pasado, pero estamos recuperándolas y es para el beneficio de México. Nosotros estamos en un camino de profunda y profundización de la humanización. La humanización en las leyes nos llevó a reconocer por primera vez en la historia que los animales con quienes compartimos este planeta son seres sintientes. Sienten el dolor, el amor, el abandono, el sufrimiento, la tristeza, la enfermedad, el hambre. Tenemos en la Constitución el reconocimiento de los animales a ser seres sintientes. ¿Qué nos faltan? Presupuestos y políticas públicas para evitar el abandono, el sufrimiento de los perros y de los gatos. Que se castigue al que los violenta, al que los lastima, al que los amarra, al que los sube a las azoteas, al que no les da de comer. Que se castigue al que envenena a los animales. Ellos no saben, solo tienen hambre. ¿Cómo podemos ser tan crueles? Por eso festejo que aquí en Calpulalpan tengamos luchadoras como Pati, que es su vecina. ¿Dónde andas, Pati? Levanta tu mano. Ven, Pati, ven, para que te conozcan. Y Miriam, ¿dónde estás, Miriam? Pati, ella termina hasta pudiendo el dinero de su quincena para esterilizar perritos. Anda cazando los perritos en la calle para poder llevarlos a esterilizar. La muerden. Y muchas veces va a tocar las puertas de los vecinos que tienen 10, 12 perros y les pide, les suplica que lleven a esterilizar los perros y la gente se niega. Se han encontrado ella y Miriam con una indolencia terrible contra los animalitos. Nada más en la Ciudad de México cada año se sacrifican 2 millones. ¿Cuántos estaremos sacrificando aquí? Si no tenemos estadísticas, no lo sabemos. Pero quien enfrenta este flagelo y le da de comer un día a un perro de la calle, ya no puede dejar de hacerlo. Porque mira sus ojos y ve su agradecimiento y ese uno se multiplica por 100. Y pregúntenle a Pati, pregúntenle a Miriam, que han dejado prácticamente todo su trabajo y su esfuerzo, lo que ganan a la semana, en el alimento de los animalitos de la calle. Por eso la Constitución avanzó, pero nos faltan todavía presupuestos y programas y mucha responsabilidad de los municipios. Las perreras se convierten en centros de concentración de muerte. Tenemos que impulsar políticas humanitarias para controlar la reproducción de los perritos y los gatos. No es matándolos, es ayudándolos a no reproducirse. Ellos actúan por instinto. Por eso es una de las grandes reformas con las que todavía nos falta mucho por hacer. Y sobre todo, estas reformas que hemos impulsado que quieren más democracia. En la Constitución legislamos la prohibición del nepotismo. Se acabó la herencia de poder. En el cargo inmediato nadie puede proponer en los primeros 4 niveles consanguíneos de parentesco
familiares para que ocupen los cargos. No más nepotismo, no más reelección a partir del 2030, y eso tiene que perfeccionar nuestra democracia. En fin, son 23 reformas. Les vamos a dejar un volante para que lo lean. Pero lo más reciente, lo que acabamos de aprobar esta semana, la nueva ley general contra todas las formas de extorsión en México. Es el delito que más ha crecido. Es un delito que es un flagelo brutal contra el que tiene y contra el que no tiene. Porque el que tiene es extorsionado porque le sobra. Y el que no, hasta por seguridad le cobran. Porque no te hagan daño te cobran. El que vende pollo, el que vende tortillas, el que se gana la vida decente y honestamente no puede seguir doblegado ante con quien violencia le quita el fruto de su trabajo. Esta nueva ley general de extorsiones convierte a este delito en un delito grave, que no alcanza fianza y que amerita prisión preventiva oficiosa, con más de 40 años de prisión. Pero sobre todo, crea un sistema nacional para denunciarlo. Y esto nos implica que las sanciones que hay para quienes extorsionan desde la cárcel les garantice que nunca saldrán de ella. No podemos seguir tolerando que se siga abusando de la tecnología, el teléfono, la computadora, para extorsionar a las personas, para suplantar nuestra personalidad y vaciar nuestras cuentas públicas y quedarse en la impunidad. Este delito, que ya es nacional, es una ley general, acaba de ser tipificado y acaba de ser reglamentado y entrará en vigor ya en los próximos días. Por eso, el trabajo que hacemos tiene que ver con todas y todos nosotros. En materia de seguridad, 3 facultades nuevas al secretario de Seguridad Pública, hoy Omar García Harfuch. Inteligencia, investigación y un control de los recursos federales en materia de seguridad. La seguridad no la puede enfrentar solo la Guardia Nacional y la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina. Necesita de sus municipios y de su autoridad. Necesita de los estados y de su autoridad. Por eso la presidenta ha llamado a una vinculación estratégica Estado, municipio y federación. Cuando en materia de seguridad tenemos un responsable, se nota. Pero cuando al frente no lo hay, también se nota. Y esas son palabras de nuestra presidenta. Exhortamos desde este lugar, en Calpulalpan, que es entrada a la Puerta Grande a Tlaxcala, que tenemos un triángulo perfectamente identificado por actividades ilícitas, a que hagamos lo que nos toca. Como familias, como personas, cuidemos a nuestros hijos y las autoridades que protejan su territorio. Hay que ayudar a nuestra presidenta. Ella no puede hacer todo. Cada quien tiene que hacer lo que la ley le faculta y es su responsabilidad. Amigas y amigos, he venido a Calpulalpan con mucha alegría y con mucha ilusión. Me da mucho gusto ver entre todas y todos ustedes a mucha gente que conozco desde hace mucho tiempo, que ha caminado conmigo muchos años. Ahorita que caminé encontré quien desde el 2010 trabajó conmigo y construimos una esperanza. Yo he sembrado durante 29 años con trabajo, con optimismo, con ilusión. He enfrentado muchas adversidades y les vuelvo a repetir, he pagado con una gran dosis de humillación creer. Hoy me da mucho gusto ver en mi casa que es morena, a quien antes no creía, se burlaba, abusaba y gobernaba en contra de los ideales de nosotros, los que hemos estado aquí siempre. Me da mucho gusto que hoy estén en Morena. Pero sí les digo, lo que en algún momento el licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo en una reunión, cuando recién había ganado en las elecciones, en el 2018, nos invitó a una reunión y empezó a entrar parte de su gabinete que nos estaba presentando. Y en ese momento entró Manuel Bartlett. Y entonces la asamblea se prendió y empezaron a gritarle, fuera, fuera, fuera. Y el presidente Andrés Manuel calmó los ánimos de quienes estábamos ahí y nos dijo, el que se crea libre de pecado que aviente la primera piedra. Y dijo, este proyecto es de todo el pueblo de México
y todo aquel que tenga experiencia y algo que aportar es bienvenido, no importa de dónde venga. Solo hay una condición: el que mintió, si llega a Morena, no mienta más. El que robó, si llega a Morena, no robe más. El que traicionó la confianza de su pueblo, si antes lo hizo, aquí no lo haga más. La única condición que creo legítima es que quienes llegan a nuestro movimiento, si antes no lo compartieron y hoy lo comparten, si llegan, conviértanse en buenos funcionarios públicos y no quieran venir a convertir a nuestro movimiento en todo aquello que representaron y que tanto daño le ha hecho a nuestro pueblo. Es un llamado con humildad, pero también es un llamado con calidad moral, porque he sembrado durante toda mi vida la oportunidad de que transformemos México para quedarme callada y no decir nada cuando todos los días escucho los reclamos de la gente, que nuestra incongruencia nos juzga. Por eso, si hemos sembrado durante tantos años, es tiempo de cosechar. Hay que cosechar, y la cosecha es la esperanza de que el pueblo de México, el pueblo de Tlaxcala, que Calpulalpan se va a poner de pie y que conscientes, organizados y unidos vamos a ayudar a que avance Tlaxcala en el segundo piso de la Cuarta Transformación en compañía de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Es el momento de defender lo que somos, lo que fuimos, lo que seremos, porque desde abajo y entre todos vamos a renacer nuestra gran tierra calpulalpense tlaxcalteca, sembrar, cosechar y defender. ¡Que viva Calpulalpan! ¡Que viva Tlaxcala! ¡Que viva Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Y que viva el pueblo de México! Muchas gracias. Les pedimos de favor a todos ponerse de pie. Y antes de que cantemos el himno nacional, yo sí quiero agradecerle mucho al licenciado Padilla, Emanuel Cruz Padilla, agradecerle su solidaridad, su compañía, un joven que luchó en una candidatura independiente. Muy poco se puede decir cuando se lucha sin partido. Ver jóvenes como él, con tantos jóvenes que lo acompañan, porque me consta y lo he visto, me quiere decir en mi corazón que Calpulalpan tiene esperanzas y que hay que compartirlas, ¿verdad? Sí, gracias. Vamos a una cita. Si nos hacen favor de tomar asiento todos para que tomemos una foto. La senadora aquí enfrente. Muchas gracias. De acuerdo, entonces nos ponemos todos de pie, una disculpa, falta de organización. Nos retiramos gorras y sombreros para que entonemos el himno nacional, por favor. Pues amigos de Coahuila, muy buenas tardes ya, casi, porque bueno, pues ya y retiemble sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, y en su patria querida
Muchas gracias. Entonces, si nos ayudan, por favor, para que tomemos una foto, a tomar asiento. Y de este lado nos colocamos, señora, si nos hace favor, por aquí podemos ver. ¿Habrá sido Miriam? ¿Aquí? Si se ponen de pie, por favor, vamos a entonar el himno a Tlaxcala, por favor. Muy buenas tardes, amigos de Ojo Águila, nuevamente los saludamos desde Calpulalpan, Tlaxcala, donde usted acaba de escuchar pues el mensaje, entrega de informe legislativo de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Nosotros estamos transmitiendo desde este municipio de la entidad tlaxcalteca. Cortamos nuestra transmisión, no sin antes desearles que tengan excelente día, excelente fin de semana. Muy buen día.